Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Le doy las gracias a Dios porque nuevamente puedo compartir a través de estos medios pues todas estas bendiciones, todos estos momentos hermosísimos que Dios permite, que Dios nos da para compartir esta aventura del amor de Dios. Y bueno, pues esto nos lleva a ir meditando, a ir descubriendo también cuánto importante, cuán maravilloso soy yo para Dios, porque Él me ama y Él quiere que yo esté con Él. Esta es la idea, este es el planteamiento de Dios para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces estamos con la Lección Divina, que es la lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Y bueno, pues es esta transformación que se hace de la Lección Divina. Todavía no hemos hecho un solo día de Lección Divina, estamos aprendiendo los pasos de la Lección Divina, lo que esto implica. Cómo se lleva a cabo, 6 momentos, 6 pasos. Es invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. Luego tenemos que estamos en el primer paso, invocación al Espíritu Santo, que a su vez es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Hemos visto ya los 3 primeros, estamos en el cuarto, hemos visto fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, y estamos en espíritu de oración. Para esto, en espíritu de oración, nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica, la 4ª parte. Catecismo de la Iglesia Católica, la 4ª parte, donde hemos estado hablando y hemos estado contemplando pues algunos elementos interesantes, necesarios para esta contemplación, digo para esta vida de oración. Y la vida de oración no podemos hacerla sin entender todo lo que esto implica para nosotros, ¿no? Catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces, ¿qué hemos visto de esta 4ª parte? La 4ª parte del catecismo es la oración, ¿sí? Y en esta oración hemos visto, ahorita les digo qué es lo que hemos visto. En esta 4ª parte hemos visto, el título es la oración cristiana. Primera sección, la oración de la vida cristiana. Es lo que estamos en esta primera sección. Hemos visto qué es la oración. Luego, capítulo 1, la revelación de la oración. Capítulo 2, la tradición de la oración. Y capítulo 3, que es en el que estamos, es la vida de oración. Dentro de esta vida de oración hemos visto el artículo 1, las expresiones de la oración: oración vocal, meditación, contemplación. Luego vimos el artículo 2, que es en el que estamos, el combate en la oración, porque es un combate. Está cuando Dios nos quiere pedir algo, nosotros estamos como que esto, y a veces Dios nos responde a través de una persona, a través de una circunstancia, y la soberbia, no es que no, como que quién sabe qué, y a veces, cómo Dios se manifiesta en la caridad, en el servicio, y a veces en los problemas, para darnos a entender que Él está con nosotros. Entonces estábamos viendo obstáculos para oración, la humilde vigilancia, la confianza filial, perseverar en el amor y la oración de la hora de Jesús. Bueno, estamos en el 2733, sí, que es frente a las tentaciones de la oración. Y en esto estamos en el rubro de la humilde vigilancia
de la oración. El número 2, Romanos. Ya vimos el número 1, obstáculos para oración. El número 2, perdón, la humilde vigilancia en la oración. Y dentro de esta humilde vigilancia hemos visto, frente a las dificultades de la oración, hemos visto frente a las tentaciones de la oración, que estamos en el 2733. Y hablábamos sobre la tentación a la que abre la puerta la presunción es la asedia. Estamos viendo el pecado de la asedia. Y hemos visto algunos elementos sobre esto. Estábamos hablando de los remedios, algunos remedios. Ya vimos algunas consecuencias o pecados, las consecuencias de la asedia, pero también estábamos viendo algunos remedios para la asedia. Y cuando decíamos que el cristiano, el verse objeto del amor de Dios, pues enciende en nosotros el amor por Dios. Cuando yo me siento objeto del amor de Dios, ¿cómo me voy a sentir objeto del amor de alguien? Por las atenciones, por el cariño, por el respeto, por la ayuda, y a veces por nada, en especial espectacular, simplemente porque está ahí. Y a veces no tienes que decirle nada a la persona, pero sabes que tienes ese amigo, tienes esa amiga, ese familiar que está ahí contigo, y sabes que pues esa manifestación es objeto de ese amor. Y obviamente si esto lo podemos experimentar con alguien, con una persona, si meditáramos cómo nosotros somos objeto del amor de Dios, hasta sale una prédica de esto, con la pasión, con la encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación, y todo por nosotros, dices, oye, ¿quién ha hecho todo eso por ti? Y tú te andas muriendo por uno que ya ni te pela, o por otra que ya ni esto, o porque se murió, que sí duele. Pero cuando uno descubre cuando uno, yo dije, llora, hasta se me fue el avión. Cuando uno se sabe objeto de ese amor, bueno, pues dices, wow, esto es maravilloso. ¿Sí? Por eso es cuando nosotros entendemos esto, y decíamos, condición fundamental para el amor es que la voluntad perciba como bien para ella aquello que se debe amar, como un bien. Y ahí es donde a veces el amor lo entendemos mal. Cuando se vuelve una necesidad y una obsesión, es que para mí es bien, pero no te estás dando cuenta el mal que tiene esa relación. Una persona que a lo mejor te está haciendo daño y que tú la percibes como, ay, es que si no está, me deprimo, me muero. No puede ser más que una enfermedad eso. Pero cuando es en Dios, pues obviamente es lo más hermoso, lo más maravilloso. Entonces, es para nosotros entender esto, pues es lo que decíamos, es una de las consecuencias maravillosas del amor de Dios, este elemento. Muy bien. Otro aspecto que veíamos, si decíamos otro remedio para vencer la asedia es la caridad. Otro elemento muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la asedia es un pecado contra la caridad. Es un pecado contra la caridad, ¿sí? Entonces, si yo crezco en la caridad, voy a vencer, voy a tener mayores herramientas para vencer el pecado de la asedia. Recordando que la asedia no es otra cosa más que la pereza espiritual. Si yo soy perezoso en mi espíritu, pues mi cuerpo va a ser perezoso en todo. Lo bueno, no voy a ser perezoso en lo malo. Pero una persona que sabe ser caritativo, o sea, va a crecer espiritualmente. Obviamente esto va a ser una manera de poder ir venciendo todos estos elementos que se dan. Porque cuando se participa en la caridad, o sea, la caridad no solamente es hacer una cosa, tiene que entrar muchos elementos, muchos dones para que se lleve a cabo la caridad. O sea, no es tan sencilla la caridad de decir, ay, pues voy a hacer esto. Implica vencimiento, implica renuncia, implica humillación, implica, no sé, muchos elementos. Y esto obviamente es como mover el motor de un camión que va a empezar, cuando tú mueves con la caridad, en ese camión, pues llevas otras cosas muy buenas. Entonces, al mover ese camión, se va a mover todo lo que llevas en el camión. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el motor
para una de las virtudes es precisamente la caridad. Cuando nosotros aprendemos a hacer la caridad, obviamente se pone en movimiento todos los dones, todos los carismas que Dios nos ha participado. ¿Por qué? Porque yo lo veo una persona, podemos ser tan creativos para hacer el mal. Cuando una persona empieza a meterse en la caridad, busca la forma de decir, pum, pum, pum. Platicaba con una mamá sobre cómo involucrar a sus hijos. Y decía, hay algo muy interesante, es que estaba pensando en el ámbito del quehacer, ¿no? En el ámbito del quehacer. Bueno, pues es que motivarlos, es que en este mundo todo es motivación, y que mira, que si haces esto vas a traer un amiguito, que si haces esto. Digo, es peligroso, y ella misma contestaba, bueno, es que cuando yo era joven a mí no me motivaron con nada, a mí me decían, no, lo haces o lo haces, y hacíamos todo lo que teníamos que hacer, y nada de que, aparte, si no lo hacíamos y no lo hacíamos bien, nos iba mal, ¿sí? Chanclazo, la famosa chancla voladora, ¿no? Es que ustedes hacen todos como sus patas, nada más lo hacen por donde lo ve la suegra. Claro, tampoco hay que caer en ese extremo de nuestros padres y abuelos, pero sí es necesario que nosotros aprendamos cada día más a hacer lo que tenemos que hacer, motivarlo. Entonces yo les decía, ok, vamos a motivarlos, pero a algo más trascendente. Ok, vamos a hacer un esquema espiritual en donde, ok, vamos a trabajar este día y cada uno va a escoger por quién lo va a ofrecer. Vamos a ofrecerlo esta semana, vamos a ofrecerlo por un familiar que esté mal. Abuelito, tía, prima, incluso hermano, o que tú veas que tu papá, tu mamá ande más perdido, o que quieras ayudarlos. Ok, esta siguiente semana, ok, vamos a hacerlo por un amiguito. Esta siguiente semana vamos a ofrecerlo por un ser querido muerto, un ser querido muerto, sí, un ser querido que se ha muerto. Sí, está bien, sí, dije bien. Y en la otra, pues vamos a ofrecerlo por, no sé, por la vida consagrada, por un sacerdote, por una monjita, o mejor, por un enemigo, por alguien que te ha hecho daño. Entonces, toda esta semana, todo lo que hagamos, y aquí va a entrar tu qué hacer, y tú vas a poner, tú mismo vas a poner, ya hice eso, entonces es algo que estoy ofreciendo a Dios. Y aquí, pues aquí si tú quieres poner, vas a poner también ofrecimientos personales. Puedes poner qué o puedes no ponerlo para que no sea ayuno, si es que pueden ayunar, hacer algo que no me gusta y ofrecerlo, cumplir con lo que tengo que hacer y hacerlo bien, y entonces va creciendo ese espíritu, pero es esa caridad. O sea, ahí es donde puedo explicarles mejor este camión que cuando lo ponemos en marcha, pues hace cosas maravillosas, pero hay que hacer conciencia de este elemento. Entonces, todo lo que se pone en marcha para que la caridad se pueda dar son remedios contra la sed. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la mayor caridad? Pues la mayor caridad es la salvación del alma. Esa es la mayor caridad que se puede hacer. Y entonces, si yo tengo ese objetivo, por eso yo le decía a esta mamá, el hecho de que tú los premies con algo temporal, se puede volver algo que es un vicio, como lo maneja el mundo, ¿no? El mundo es motivacional. Hay el coaching que le llaman empresarial, ¿no? Y que aprendes a ver lo mejor de la persona, sacarlo y lo motivas. Es como tomar un Red Bull, perdón el comercial, espiritual. O sea, pero después andas así. ¿Por qué? Porque necesitas estar tome y estarte motivando así, y se vuelve una adicción que cuando ya no lo tienes. Entonces, cuando tú puedes encontrar esa motivación en lo que es la vida hacia Dios, en el coaching siempre estás en la cuestión esta de motivacional, charlas motivacionales, está en función de ver resultados. De que si ves, te propones esto y estás en este ámbito, no ves resultados, pero confías en Dios y tú sabes que estás haciendo algo trascendente. Lo vas a ver, pero hasta que estés en la presencia de Dios, y ahí es donde entra la fe, entra la esperanza, entra el amor. Pero es completamente diferente cuando uno trabaja pues estos elementos. Entonces, todos los medios para acrecentar la caridad
son remedios para vencer la asedia. Por ejemplo, la vida fraterna, la misericordia, el trato asiduo en la vida espiritual, la Eucaristía, la oración perseverante, la lectura de la Sagrada Escritura, todo esto para poder llevar a la caridad. Digo, para poder hacer la caridad se tiene que nutrir de todo esto. Y si haces esto, pues estás luchando contra la asedia. ¿Sí? Entonces, son algunos de los, ¿cómo se llama? Remedios que podemos encontrar para poder vencer este pecado tan fuerte que a veces toma el control de nosotros si no hemos sabido detectarlo y a veces esta situación. Ahí hubo una lectura, no me acuerdo si fue del oficio de lectura o fue de la misa o no sé de dónde fue, pero por ahí fue, sobre que Dios permite, no es exactamente la palabra correcta, ¿no? Pero como que Dios, ay, como dice, bueno, Señor, permite la prueba para purificar tu corazón. ¿A qué se refiere? Cuando hay una prueba, una situación de enfermedad, una situación de injusticia, una situación, sale a relucir lo que hay en tu corazón. Y ahí es donde el Señor lo permite, para que tú purifiques todo aquello. Es como la medicina naturista o la medicina alternativa, la naturopatía, la homeopatía, todos los remedios esos naturales, que a diferencia de la alopatía, la alopatía lo que busca es quitarte el dolor, órale. En las otras probablemente haya un exacerbamiento, porque es una crisis curativa que le llaman. O sea, viene el dolor, pero es que, oye, pues estaba antes mejor, y esto es que se está purificando, o sea, está saliendo todo aquello que no estaba bien. Entonces, en la vida espiritual, cuando Dios permite, no que te esté mandando, así, pues a ti te va a mandar un dolor, una diarrea, y no, a ti vas a ver, te voy a mandar un chorrillo cerebral que no te vas a aguantar con ello, ¿no? Entonces, permite, purifica los corazones para acrisolar. El acrisolamiento es el hecho de cuando se forja un metal, se mete en fuego y se golpea para que toda la escoria se saque. Entonces, te mete en el fuego de un problema, no que, repito, no que él haga eso. A veces nosotros mismos, por nuestra vida de pecado, vamos de mensotes y caemos en una situación. Eso mismo ayuda a que salga a relucir tu corazón. Hizo lo mismo Dios, por ejemplo, con los grandes hombres de la Biblia. ¿Y qué fue lo que en las crisis salió? Lo que había, un Moisés. ¿Y qué salió? La caridad y el amor por su pueblo, un Abraham, una obediencia a Dios. El problema es que lo que sale en nosotros no es nada de eso. O sea, ellos estuvieron en crisis, ellos fueron probados. Pero aquí la situación es qué es lo que fue encontrado en ti. Por eso, cuando nosotros encontramos que las desolaciones que encontramos en nuestra relación con Dios, la aridez, las pruebas, las dificultades que vivimos, son necesarias para que nos demos cuenta cosas que no estaban visibles en nuestro corazón. Lo voy a poner en algo que a lo mejor ustedes, esta situación va a ser necesaria descubrir que cuando uno está limpiando, pues sacude, ¿para qué? Para que salga todo el polvo. O cuando, me acuerdo que mi mamá, a veces hacíamos la trampa, había una alfombrita, barríamos y poníamos ahí debajo, ¿no? Ya está, y sí se veía limpio, pero de repente llegaba mamá, levantaba y salía toda la... O sea, así como que nosotros guardamos. Entonces llega Dios, levanta el tapete para que veas la porquería que tienes. Y esto se da en la desolación, o viene como consecuencia de la desolación. Viene en el momento de la prueba. Las crisis, dice en las crisis creces.
cuando tú te dejas descubrir y eres humilde y acudes para trabajar en ello. Entonces esto es un remedio. Si nosotros lo visualizamos así, pues va a ser un remedio contra la asedia. Porque normalmente estamos así como que perezosos espiritualmente, viene la crisis, sale a relucir, pues más nos hundimos. Pero si nosotros lo entendemos que es un proceso, por eso estoy así, porque soy egoísta, por eso estoy así, porque he caído en este vicio, porque tengo esta situación. Entonces nos permite enfrentarnos a nosotros porque va purificando el alma, lo va purificando y lo va haciendo cada vez más posible la manifestación de Dios, ¿sí? Entonces es uno de los elementos. Decíamos, al final de cuentas, la asedia es una forma de pereza espiritual, pues entonces necesitamos pues otras formas de atacar esta pereza, firmeza de propósitos, cosa que a veces pues digo, voy a hacer una cosa, pero nada, es que tengo obstáculos cuando tengo un propósito. ¿Cuáles? Pues precisamente el enfado, la pereza, el sinsentido, el dolor, todo lo que esto implica. Pero si yo me mantengo firme a pesar de todo esto, pues entonces voy a poder vencer. O sea, no se trata de no sentir eso, sino de enfrentarlo y hacer lo que tengo que hacer. Yo conozco una jovencita que ahí nos pone unas barridas a todos, ¿sí? Una jovencita que tiene esta disciplina y a pesar de que no le gusta, lo hace y dices, ay, jole, pásame tantito, ¿no? Porque yo a veces digo, pues sí lo va a hacer y pues nomás me hago tarugo, ¿sí? Y ahí es donde esto nos tiene que llevar. Bueno, la vida de oración, obviamente, y todos estos elementos importantes. Otro aspecto, decíamos, la asedia, también la sensualidad desenfrenada. O sea, todo esto pecado de lujuria, la masturbación, la pornografía, toda esta sensualidad no canalizada en el plan de Dios, no manifestada en el ámbito, pues para poder vencer se da la mortificación. Mortificación, ¿qué significa mortificar? Muerte, dar muerte a lo que me da placer. Y ahí es donde viene esa clásica mortificación, ¿sí? Que es precisamente dar muerte a aquello que es más propio de la asedia, ¿sí? Y que es la pereza o la inmovilidad espiritual o la inmovilidad física, que a veces, pues obviamente dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y a veces, aunque estás así, pero tu mente está ociosa. En lugar de estar alabando, ofreciendo, no te das esa tarea de estar en oración. Por eso yo al decirle a esta mamá sobre motivar a sus hijos poniendo esto, o sea, ellos mismos lo que están haciendo lo trascienden. Entonces se les va generando una disciplina espiritual, una disciplina para no permitir que su mente, aunque están físicamente activos, su mente y su alma está perezosa. Entonces estamos trabajando el cuerpo, estamos trabajando una disciplina física, pero también una disciplina espiritual, aprendiendo a ofrecer, trascender todo lo que se está dando. Bueno, y ahí es uno de los aspectos que podríamos decir para contrarrestar este pecado de la asedia. Y obviamente, bueno, pidiendo a Dios la gracia para poder llevar a cabo esto. Muy bien, entonces regresamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Esto fue nada más para ver todos los elementos que se dan en el pecado de la asedia. Y bueno, pues es muy importante. Ok, regreso al número 2733, que es en el que nos habíamos quedado. Dice, otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la asedia. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de la ascesis. Acuerden que la ascesis es una serie de aspectos donde la persona va a ir trabajando en este elemento de la vida espiritual. O sea, una persona que practica la ascesis, que es el ascetismo, precisamente es un esfuerzo espiritual, ¿sí? O ejercicio espiritual en búsqueda
de la liberación del espíritu, de todo aquello que nos ata, la liberación al pecado, a los vicios y el crecimiento en la vida virtuosa. Entonces, ¿qué es la ascesis? Es el esfuerzo o ejercicio espiritual en búsqueda de la liberación de tu espíritu, liberarnos el espíritu, de todo aquello que nos tiene atado, como por ejemplo el pecado de la sedia, es uno de ellos, y todos los vicios, todos esos pecados atan el espíritu, no nos dejan ser libres. Y entonces vamos a ir descubriendo esta situación de crecer en la virtud. Y esto nos permitirá poder trabajar constantemente a nosotros como cristianos en estos elementos. Entonces, en el ejercicio de estos niños se está haciendo una ascesis. Entonces, wow. Y esto si lo aplicamos nosotros en nuestro trabajo diario, ya estamos haciendo una ascesis. ¿Cómo eran los ascetas antiguamente? O sea, ¿cómo se hacía la ascesis? Mortificaciones, se ponían cilicios, flagelación del cuerpo, ayunos prolongados y todos estos elementos que se van dando y dices, oye, ¿qué pasa, no? Entonces, dentro del ascetismo, el fin es el crecimiento, el perfeccionamiento de la vida cristiana en la persona. Entonces, es el crecimiento en la perfección cristiana y por ende, obviamente, es un aspecto integral en todo buen cristiano. Aquel que no haga ascetismo, pues su espíritu va a estar atado. Quiere, pero no puede. Ay, es que ya quiero vencer esto, pero no puedo. Pues practica el ascetismo. O sea, en donde vas a ir, por eso, por ejemplo, lo que estuvimos viendo sobre los remedios contra la asedia, eso es ascetismo, ¿sí me explico? Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi vida cotidiana se vuelva algo de ejercicio ascético? Que es precisamente en el ofrecimiento. O sea, me estoy venciendo a mí algo, incluso lo que me gusta y lo ofrezco, pero también lo que no me gusta y lo ofrezco. Entonces, ahí estoy practicando la liberación del espíritu para crecer en la perfección cristiana, ¿sí? Y obviamente esto nos va. Y hay toda una teología ascética, de los padres del desierto, los grandes místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Teresita, y toda esta Luisa Picarreta, con el reino de la divina voluntad, es una forma de ascesis de esto, y es toda una teología, es una forma de vida espiritual que nos puede ayudar. Muy bien, dice, regresamos. Los padres espirituales entienden, 2733, los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o de desabrimiento debido a la pereza, al relajamiento de la ascesis. Aquí podemos entender que ni siquiera tenemos ascesis. O sea, ¿cuál relajamiento? Aquí ni siquiera hemos crecido, nos han enseñado este aspecto. Entonces, como cristianos tenemos que tener esa experiencia. O sea, esa experiencia ascética para poder ir creciendo. Hay quienes lo han tenido, pero pues todos le bajamos, todos le hacemos. Simplemente una disciplina de oración. O sea, respetar tus citas, momentos de oración. Ya es un aspecto de vida ascética. ¿Sí? Respetar. ¿Por qué? Porque implica vencerte, hacer todo lo demás. Ya, son pequeños aspectos prácticos. El ir al Santísimo una vez a la semana, todos los días, sería lo ideal. Y no te pido que estés una hora, 15 minutos. Empieza con 15 minutos, pero dedícaselos esos 15 minutos. Y luego tú vas a querer más. Y vas a querer más. Claro, tampoco se vale descuidar al marido o a la mujer o a los hijos. Ay, es que yo estoy en las cosas de Dios, tenga que. Sí, porque no falta a veces los padrecitos o los laicos, es que primero está Dios, les digo, no, sí, primero está Dios, pero en mi familia, en mis responsabilidades, porque sí, es que primero dijo Dios que dejáramos todo, y yo por eso estoy todo el día en el servicio de la iglesia. Yo tengo varias gente que he tenido que correr en el buen sentido, de que, no, primero tu familia. Tengo catequesis, a veces ya no tengo, ¿por qué? Porque pues los hijos reclaman, ¿sabes qué?
Y aquí yo tengo ese principio, primero tú, aunque me dejen el catecismo patas para arriba, ya no tenga catequistas, pobrecito de mí. ¿Cómo sufro con mis catequistas? Ay, Dios mío, como diría mi papá, puros pájaros nalgones, no más nada de nada. No, hombre, no. No, pero pues esto es precisamente mi responsabilidad. Claro, yo me apoyo de los laicos, pero yo no puedo hacer que un laico sirva y destruya o descuide su familia. Sería incoherente de mi parte. No puedo, no debo. Entonces, entiende por ello una forma de aspereza o desabrimiento debido a la pereza, al relajamiento de la ascesis, el descuido de la vigilancia. Tenemos que estar, velar y orar. A la negligencia del corazón. O sea, somos negligentes. No somos capaces de hacer lo que deberíamos de hacer y nos volvemos personas irresponsables y inmaduras que no nos permiten, aquí estás, no nos permiten descubrir esa tarea, ¿no? Y ahí es precisamente algo que tenemos entender. Entonces, por ejemplo, negligencia significa falta de cuidado. Eres negligente, eres torpe, eres descuidado, ¿sí? Obviamente, negligente, sí, nec viene de negación, leyere, escoger, ¿sí? Y el nt que significa acción, ¿sí? Obviamente. Entonces, una persona negligente es aquella persona que no es cuidadosa, que no sabe hacer las cosas. Muy bien, entonces dice que los padres espirituales entienden por ella, o sea, la negligencia, una forma de aspereza o desabrimiento debido a la pereza, al relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. O sea, el corazón se descuida. Y luego dice, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. En donde quiero, pero como el cuerpo es el que manda. Tuve un novicio, que en paz descanse, después se salió, se casó y falleció. Me acuerdo que fue la segunda generación de novicios, la segunda generación de religiosos, y el padre me puso ahí, dice que de formador, no de formador, sino junto con formador, o sea, los deformados, los pobres, pero bueno. Y a las 5 de la mañana, 5:30, me levantaba y les rezaba el Ángelus. El Ángelus, pues es la oración a la Virgen María, y se tenían que parar. Y ya se sentaban y el otro se volvía a recostar. Y le digo, ya levántense. Y él mismo empezaba, levántate bestia, no quiero. Levántate bestia, no quiero. O sea, jugando, de alguna manera diciendo, sabía que el espíritu le decía, levántate, pero el cuerpo le decía, no quiero. O sea, la bestia del cuerpo es la que manda, es la que nos gobierna. Y no somos capaces de vencernos, que ahí también entra un poquito la ascesis, mortificación, el ayuno o el vencimiento, algo que es tan sencillo. A la primera alarma te levantas. Nada, hay que 5 minutos más. Y hay quienes nos engañamos, digo, lo pongo a esto, y luego, como tiene varias alarmas al mismo tiempo, lo pones, lo apagas, tengo 15 minutos más. O sea, ¿qué mentalidad es esa tan tonta de engañarnos? O sea, en lugar de correrte los 15 minutos, como que solitos nos engañamos, despiertas, y sabes que va a sonar la de los otros 15 minutos. Sí, y luego, bueno, ya que sonó, bueno, ahí voy. Nada más cierra los ojos, ya cuando esa cerradita de ojos, se te fue 1 hora, ya se me hizo tarde, ahí estás. ¿Por qué? Por no tener esa disposición. Entonces, por eso dice, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Cuánta comida comes que no necesitas? Y que te das esos gustos, y que, pues, porque el problema aquí, cuando una persona no aprende a reprimir este gusto, la ansiedad, la tristeza, la depresión, se canaliza en la comida. Y es cuando ahí
todos, pero más frecuentemente la mujer cae en la comedora compulsiva. O sea, es una compulsión, una fuerza, y estás angustiada, estás deprimida y estás trague, 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 trague. Entonces, si logras tener este control, pues obviamente cuando venga esto, pues no va a salir por ahí y vas a poderlo manejar de otra manera, que es uno de los elementos que tenemos que cuidar. Cuanto más alto es el punto, cuanto más alto es el punto desde el que alguien toma decisiones, tanto mayor es la dificultad. O sea, no es lo mismo tomar decisiones con el cuerpo, con el corazón, con la mente o con el espíritu. Entre más alto tomes la decisión, pues entre más alto tienes que gobernar todo lo demás. Tomas la decisión con el cuerpo, no hay problema, porque no tienes que gobernar nada, déjate llevar, hombre, compadre. Pues lo que hablábamos ahorita de quedarte dormido, de comer y comer y comer, o dar rienda suelta a la sensualidad desenfrenada, al deseo, dar rienda suelta a los sentimientos, el coraje, o sea, todo es emotivo, todo es del cuerpo. Entonces, entre más alto, mayor es la dificultad. Aquí el cuerpo no hay problema. ¿Qué seguiría del cuerpo? Los sentimientos. ¿Qué seguiría de los sentimientos? La razón. ¿Y qué seguiría arriba de la razón? Lo espiritual. Espiritual, razón, sentimientos y corazón. Entre más alto, más dificultad. Porque acá lo espiritual tiene que gobernar la razón, tiene que gobernar los sentimientos y tiene que gobernar el cuerpo. ¿Sí? Y ahí es donde pues dices, levántate bestia, no quiero. No comas bestia, ¿cómo no? No te dejes llevar por ese, pero ¿por qué no? Si me lo hizo. Pues entre más alto, más difícil. Y por eso necesitamos aprender y esto es precisamente a través de la vida de oración. Pues estamos hablando a las tentaciones en la oración, las tentaciones en la oración. ¿Sí? Dice, cuanto más alto es el punto desde el que alguien toma decisiones, tanto mayor es la dificultad. Vamos a verlo a nivel corporativo, a nivel de la familia, ¿no? El papá toma la familia, ¿y cuál es su primer contratiempo? La mamá. ¿Sí o no? Y luego los hijos, desde el más grande hasta el más chiquito. Y así se va siguiendo como que entre más alto, pues en un nivel corporativo, ¿quién es el que manda? El jefe, el manager o el dueño, ¿no? Y supuestamente para que funcione una empresa, pues todos tienen que estar de acuerdo a los objetivos. Cuando se entra a trabajar en una corporación, en una empresa, dicen, bueno, esos son nuestros objetivos, esta es nuestra visión, esta es la misión, es boom, 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 te comprometes, sí, y te viene en el coaching, ¿no? Que dicen, es que tú que tienes visión, que sí, ya. Pero cuando un miembro no funciona, bueno, pues hay problemas. Pero qué difícil es que los hijos obedezcan, ¿no? Y se nos olvida que fuimos iguales o peores en ese sentido. Bueno, el desaliento doloroso es el reverso de la presunción. Quien es humilde no se extraña de su miseria. Esta le lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia. Sí, ahí el desaliento doloroso, o sea, tú lo intentas, dices, no puedo. Ahí unos pueden caer en una depresión que es peligrosa, ¿sí? Pero es en el que tiene la presunción, es que yo puedo, es que yo esto, es que yo aquello. Y en cambio el otro es el que se humilla y dice, es que yo no puedo. Pero el que se humilla y se agacha y dice, no puedo, busca ayuda y sabe que en Dios tiene que encontrar esa ayuda. ¿Sí? Esa es la cuestión en la cual por eso dice, quien es humilde no se extraña de su miseria. Ya se conoce sus miserias y porque hace un ejercicio de examen de conciencia, ya sabe de qué pie cojea, ya sabe su pereza, ya sabe de sus apetencias, ya sabe de esto y no se extraña, hasta se cansa, ¿no? Ay, padre, es que lo mismo con lo mismo. Pues sí, hijo, pero échale ganas. O sea, tú levántate, te caíste, levántate. ¿Cuántas veces? Cuántas veces sea necesario. Y esta miseria, desde la humildad, nos lleva a una mayor confianza, a mantenernos firmes en la constancia. O sea, si sé que soy mula,
pues voy a trabajar pues en no ser tan mula, ¿sí? Es esta falta de oración. Ok, con esto terminamos lo que sería frente a las tentaciones en la oración. Vamos a pasar al número 3 romano, la confianza filial, ¿sí? Hay que confiar como hijos de Dios. Filial, que ya sabemos que es el filios, viene de padre, relación padre e hijo, ¿sí? Filialis, que es relativo a los hijos. Cuando se habla de filial, ¿sí? Viene que se refiere a los hijos, porque filius en latín significa hijo. Entonces, es esta situación filius al. ¿Qué significa filius hijo? Y al es relativo a. Entonces, la cuestión de filial quiere decir filius hijo al relativo, o sea, relativo hacia los hijos. Entonces, es confianza de hijo. Y si estamos hablando de hijo, ¿de quién tenemos que hablar forzosamente? De padre. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar Jesús? La confianza filial. Es el primero que le llama a Dios Padre y nos invita a nosotros a decir Padre. Por eso, la siguiente parte del catecismo, la segunda sección de esta vida de oración es la oración del Señor. No sé si sería bueno meternos, porque pues vamos a prolongar muchísimo este rubro. Yo creo que no. Y ya espérenme, lo que vamos a hacer, no nos metemos aquí para que en el en la lección divina, estamos ahorita apenas en lo que es el espíritu de oración. Aquí lo vamos a dejar en la primera sección, porque ya cuando estemos en los pasos que es, ya terminamos la invocación del Espíritu Santo, vamos a la lectura y vamos a analizar la meditación y vamos a analizar la oración desde la lectura. Pero para eso nos vamos a ir, antes de iniciar eso, con la oración del Padre Nuestro. Y vamos a meter, para dejar un lapso, porque si no nos vamos a ir como otros 100 programas en la oración. Sí, pues ya llevamos casi 3 años. Ya 3.5 años. Bueno. En fin. Ok, la confianza filial. Vamos a ver la confianza filial 2734. Todavía tenemos unos minutos. Dice, la confianza filial se prueba en la tribulación. Ella misma se prueba. La principal dificultad se refiere a la oración de petición, al suplicar por uno mismo o por otros. Hay quien deja de orar porque piensa que su oración no es escuchada. A este respecto se plantean 2 cuestiones. ¿Por qué la oración de petición no ha sido escuchada? ¿Y cómo la oración es escuchada o eficaz? Muy bien. No vamos a alcanzar a desarrollar mucho aquí ninguna idea, pero yo se les puedo decir como médico, las personas que me tocó atender como médico en su lecho de muerte, la palabra que más se dice era mamá. La confianza filial de un hijo hacia su madre, ¿sí? Y a veces esto es instintivo, ¿no? Mamá, ¿por qué? Porque normalmente es el lugar más seguro. Claro, hay quienes dicen papá, normalmente, pero pues viene el recuerdo del útero, viene el recuerdo del amor, de la protección, del acompañamiento, y viene ese momento de recordar a mamá. Ahora, esto es hermoso, pero sería más grande y más maravilloso que en lugar de que tú lleves a que tus hijos a que recuerden y busquen ese momento de agonía a ti, y ay, es que se acordó de mí antes de morir, pues como si tú la fueras a salvar. Que pudieras llevar a esos hijos a que en ese momento digan, Padre o Dios. ¿Qué es lo que nos enseña Padre Jorge Loring con el famoso acto de contrición antes de morirnos? Pues se me olvida todo, está muy largo. Dios mío, perdona, Dios mío, perdona, Dios mío, pero, o sea, recurrir a papá. Cuando tengo una bronca, normalmente, y esto hasta luego es enfermizo, se pelean los esposos y ¿a dónde terminan? Regresan a casa de mamá. Me voy con mi mamá, me voy con mi papá. ¿Por qué? Porque es
lo seguro. A veces lo seguro material, no lo seguro sentimental, ni afectivo, ni espiritual, pero me vuelvo a lo más seguro. Qué hermoso sería que nuestra vida de oración, nuestra vida espiritual, nos lleve siempre a la casa del Padre. Regresar a Dios. A eso tenemos que llegar. Y a eso tenemos que llevar a nuestros hijos y a nosotros mismos. Más que regresar con alguien humano, temporal, es aprender esa confianza filial. Vamos a verlo en el siguiente programa. Nos quedamos en este número 3 romano, la confianza filial, 2734, nada más lo leímos. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Solamente recuerden esto. Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.